buenos días. El día de hoy abordaremos el transcurso de la historia desde sus inicios hasta la globalización. Por esto se puede comenzar diciendo que la historia es importante, ya que a partir de nuestro pasado y de sucesos ya vividos podemos construir nuestro presente y nuestro futuro. Siglos atrás, las civilizaciones ayudaron a dividir el mundo en distintas religiones, culturas y creencias. Estas civilizaciones se desarrollaron a las orillas de los ríos Nilo, Tigris y Éufrates. Estos ríos eran muy importantes para ellos, puesto que allí pues transportaban sus alimentos, hacían uso de la agricultura, pescaban, entonces se podían totalmente abastecer de estos ríos. Por otra parte, se puede destacar de estas civilizaciones que todas se caracterizaban por querer ampliar su dominio, por querer tener mayor territorio, ya que les hacía dar el poderío que querían. Esto lo conseguían a partir de guerras sangrientas. Se puede evidenciar que el pensamiento del ser humano cambia a partir del tiempo, puesto que si bien sabemos en las épocas antiguas, como en la época antigua, el ser humano llegó al punto de crear su propia escritura, que era a base de jeroglíficos. Luego de estos acontecimientos, más adelante en 1492, nace la Edad Media. Allí la Iglesia Católica obtiene todo el poder, sobre todo, y acaba con la ciencia, el arte, todo lo que fuera en contra de la religión católica era juzgado. Allí se crea una época histórica porque por decirlo así, como lo habíamos dicho anteriormente, se prohibía todo, solo se valía a alabar a Dios. A esto se le llamó el oscurantismo. Aparte de este acontecimiento, surge el descubrimiento de América. Allí se acaba el esclavitismo por parte del feudalismo. Aparece la burguesía y se forma el primer sistema capitalista, que es el que hoy en día conocemos. Y gracias a estos dos grandes acontecimientos le damos paso a la Edad Moderna. Esta comprende desde el siglo XV hasta inicios de la Revolución Francesa en 1789. En esta época histórica se produjo el hecho histórico, el acontecimiento más importante, que fue el Renacimiento. Este acontecimiento histórico se llamó así ya que la religión católica pierde el poder y vuelve a renacer las artes, la ciencia, todo vuelve a renacer. Se deja de lado el oscurantismo y comienza a fluir un pensamiento humanista. Otro acontecimiento esencial fue la Revolución Industrial, la cual, allí crearon las máquinas para cubrir la demanda de mercados en esta época. Así como el hombre se va llenando y se va creando a partir de una avaricia y una ambición tan grande, que quiere estar todo el tiempo poseyendo de tierras, territorios, dominios, por decirlo así, dinero, alimentos, quiere poseer todo. Entonces se va llenando de una avaricia, y vemos cómo a partir de la historia, si nos vamos un poquito atrás, las civilizaciones antiguas pasó exactamente lo mismo con las civilizaciones antiguas, y pues el hombre siempre ha estado en un proceso de reestructuración todo el tiempo, una constante reestructuración donde quiere obtener el dominio de todo. Es por esto que en el año 1914 se genera la Primera Guerra Mundial entre potencias mundiales, a manos de Inglaterra y Alemania, en donde se discutía quién era una mejor potencia mundial, es decir, peleaban por quién tenía las armas más relevantes, por decirlo así, mejores de esa época, quien tenía mejor dominio de los territorios, de la
la economía. Entonces fue una guerra entre potencias para decir, venga, yo soy mejor que usted. Entonces Alemania respondía, no, yo soy mejor que usted. Y por esta razón se generó una crisis en todo el mundo, en donde las potencias se unieron, países se unieron con otros países, y allí formaron unas alianzas que se llamaron la Triple Alianza y la Triple Entente. En ese entonces fue compuesta por diferentes países, donde allí se disputaban entre ellos y se volvió una masacre donde murieron miles y miles de personas. Otra causa que influyó en esta crisis y en esta guerra entre países fue el imperialismo, ya que el querer, como lo había dicho antes, el querer dominar, el querer tenerlo todo, el querer decir, bueno, este país es mejor que el tuyo y tiene mejores armas, mejor economía. Entonces esto hacía que el país naturalmente se fuera volviendo una economía súper buena. Entonces por eso también se dice que el imperialismo influye mucho en esta guerra. Cabe resaltar que la Triple Alianza estaba compuesta por Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro. La Triple Entente, recordemos que estaba formada por Francia, Gran Bretaña y Rusia. Entonces se forma un conflicto entre estas dos alianzas, en donde Alemania se ve como frustrado, se ve acomplejido porque todos los países lo rodean por los lados. Entonces comienza a hacer una alianza en donde todos van a comenzar a implicarse en esta guerra y se va a formar una masacre, como ya lo había dicho anteriormente. Entonces, bueno, se acaba esta guerra, esta primera guerra se acaba, aparentemente firman unos acuerdos. ¿Por qué decimos que aparentemente? Porque por otra parte, Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, quedó devastada, y entonces allí en este país se causó una crisis económica, hasta que llegó al mando Adolf Hitler. Este régimen, recordemos que este régimen contemplaba un imperio más grande, es decir, prometió darles trabajo a todos sus ciudadanos, tener una mejor calidad de vida, mejorar su economía, mejorar como potencia mundial, es decir, todo. Pero todo no iba a ser color de rosa. Esta guerra no se iba a acabar. ¿Por qué? Porque Hitler, el pensamiento nazi que nos llevaba por dentro, hizo que él se quisiera apoderar de todo. Comenzó con sus ideas expansionistas, antisemitas, racistas y nacionalistas, las cuales terminaron arrasando con Hiroshima, Nagasaki, a manos de una bomba atómica. Y es allí donde Alemania da inicios a la Segunda Guerra Mundial. Gracias a que el Tratado de Versalles hiciera quedar mal a Alemania, estos acontecimientos sangrientos se contemplaron entre 1939 a 1945. Después de que se acabara esta Segunda Guerra Mundial, aparentemente, por debajo de cuerda se estaba originando otra guerra que se llamó la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, que allí pues discutían quién era el mejor país. La Unión Soviética, tras la Segunda Guerra Mundial, queda devastada, así causando hambruna. Gracias a este acontecimiento, la población de la Unión Soviética se traslada a Berlín, ya que en el país no había oportunidades, no había absolutamente nada, no había economía, todo estaba muy mal porque había quedado devastada. Gracias a esto, la Unión Soviética, al ver que ya no tiene más población, su economía está decayendo, entonces decide construir el muro de Berlín en la frontera, con el objetivo de que
la población se mantuviera en el país. El 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, pero la Guerra Fría continúa. A partir de estos acontecimientos históricos ya relatados anteriormente, se puede evidenciar que estos acontecimientos se siguen viviendo en la actualidad. Un ejemplo de esto es en Venezuela, lo que está causando una hambruna hace que otros países se metan en esta disputa porque el país no está gobernando bien. Y lo otro es que las cuestiones políticas siempre van a ser controversia. En disputa, ¿por qué? Porque los países todos quieren ser potencia mundial independientemente de sus acciones. Entonces aquí, como lo decía anteriormente, actúan factores políticos, sociales, en donde la población se ve por debajo, ¿sí? Entonces no importa hasta donde yo llegue, los límites que yo tenga que hacer, pero yo tengo que posicionarme de las potencias. Es decir, esto es lo que pretenden actualmente y anteriormente las potencias mundiales, querer ser el mejor país en economía, en armamento, a nivel social, a nivel político, en todos los ámbitos. Entonces, bueno, en esto se refleja, si vemos bien, cómo a partir de la historia se van reflejando acontecimientos que el ser humano, en donde el ser humano se vuelve ambicioso, se vuelve muy ambicioso, porque el querer gobernar, el querer tenerlo todo, daña sus valores, no importa, como le decía anteriormente, daña sus valores, su ética, llegan al poder y aquí se acaban tantas promesas que hacen. Entonces vemos cómo la historia, o sea, todavía en la actualidad se ve reflejado esto. Y si lo vemos bien, ahorita con lo de Venezuela, con lo de Perú, con lo de aquí en Colombia, estos acontecimientos que nos están marcando hoy en día sobre la reforma tributaria y toda esta cuestión, hace que bueno, veamos nuestra historia. Si bien conocemos nuestra historia, ha sido una serie de acontecimientos donde siempre ha habido guerras, siempre han habido choques entre potencias, entre países, entre la misma población del mismo país. Entonces esta sería la reflexión. Solo queda decir que pues es importante bueno, reconocernos como pasado y pues mejorar nuestro presente. Gracias por su atención, nos vemos en una próxima ocasión y espero les haya gustado.